Ya encontré. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Ok. Bueno, ¿me siguen escuchando bien ahí? A ver. Ahora el sonidito es el que me está estorbando. No, no, no. Sí, ok. Bueno, mis hermanos, ¿por qué es que estamos llevando a cabo esta conferencia sobre familia? Mis hermanos, empezamos este proyecto el año pasado porque estamos preocupados porque toda la agenda mundial con respecto a la institución familiar está establecida para destruir la familia. De manera que la iglesia no puede estar ajena a esto. Y nosotros como iglesia, como ancianos, tenemos que darle herramientas a la iglesia para enfrentar esta situación, para enfrentar este ventarrón tan fuerte que viene contra la familia. Hermanos, todo está siendo direccionado para dividir la familia. Así que en esta conferencia, mis hermanos, pretendo 2 o 3 objetivos. Mostrarles qué está pasando, que ustedes lo saben porque lo vivimos a diario, qué está pasando, quién está operando detrás de este ataque a la familia, quién está operando y cómo está operando. Si nosotros sabemos cómo opera y quién opera, entonces podemos recibir con responsabilidad las herramientas que la palabra de Dios nos da para enfrentar esta crisis. Así que mis hermanos, observen esta foto que tenemos ahí en pantalla. No se nos olvida cuándo fue esa foto. ¿Se acuerdan que fue la salida que tuvimos? ¿Ya? Miren bien esa foto, mis hermanos. ¿Y quiénes están involucrados en esa foto? Están los ancianos, están 2 ancianos, están ahí, están con sus niñas, pero también ahí hay 2 jóvenes adolescentes. Hermanos, hay 2 jóvenes allí. Podemos ver ese momento tan agradable, tan precioso que hay allí. Hermanos, el ataque a la familia busca que lo que ustedes ven en esa foto no se dé. El ataque a la familia busca que no haya una buena relación entre padres e hijos. Busca que no haya una buena relación entre esposos. Busca eso. El ataque a la familia busca destruir todo eso, mis hermanos. El enfoque concretamente para destruir la familia está orientado a eso. Esa foto, mis hermanos, recoge de una manera hermosa y maravillosa, recoge lo que queremos de alguna manera mostrar, mis hermanos, en esta conferencia. Hice un pequeño sondeo, yo mandé una comunicación por el grupo solicitando, pidiendo que me dieran ideas de qué está pasando dentro de la familia y solamente 2 personas de la iglesia me respondieron, ¿cierto? Solamente 2 personas me respondieron. De manera que mis hermanos, esto nos ayuda de alguna manera a mirar qué está pasando y cómo nosotros nos identificamos con esto que está sucediendo. Las respuestas, las 2 personas que me respondieron mencionaron lo siguiente, que hay falta de intimidad personal con el Señor Jesucristo. Hay falta de intimidad personal
con el Señor Jesucristo. También se presenta la exclusión del Señor Jesucristo del centro del hogar. Entonces, la familia en este momento se prepara para todo, pero menos para tener relación con el Señor dentro del hogar a nivel familiar. También, mis hermanos, se presenta debilidad en la comunicación. Hay debilidad en la comunicación dentro de la familia. Hay falta de honestidad en la comunicación, porque pudiera haber que sí hay comunicación, pero no hay honestidad. A través de la comunicación se recurre a la mentira. Se piensa que sí hay comunicación, pero realmente no hay, porque no hay transparencia en la comunicación. Hay orgullo dentro de la familia, sí que hay orgullo, mis hermanos. Hay prepotencia, hay arrogancia en los miembros de la familia, entre esposos y esposas. Hay un gran orgullo y esto nos está matando, hermanos. Esto nos está acabando. Esto está acabando con la unidad familiar. También hay que no se tiene en cuenta las necesidades del otro. No se tiene en cuenta las necesidades del otro. Hermanos, esto es grave. Esto es muy grave cuando yo como esposo no tengo en cuenta que mi esposa tiene unas necesidades esenciales. Cuando mi esposa no se da cuenta que su esposo tiene unas necesidades esenciales. Y hermanos, y cuando yo digo que el esposo tiene unas necesidades esenciales, no me estoy refiriendo exclusivamente a la parte sexual. No me estoy refiriendo a eso. No, hermanos, me estoy refiriendo a que los esposos tenemos otras necesidades que van más allá de la parte sexual. Por ejemplo, hermanos, ¿quién creyera que nosotros los varones necesitamos palabras de afirmación? ¿Quién creyera eso? Que para nosotros es importante escuchar palabras de afirmación de nuestra esposa. Que si hacemos un trabajo en la casa, queremos escuchar de nuestra esposa que seguramente no lo hicimos muy bien porque no somos expertos, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo en ese trabajo. Entonces, en vez de irse al error que dejamos, que cometimos, necesitamos palabras de afirmación en el sentido de que, bueno, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en ese trabajo. Entonces, hermanos, esas son necesidades que todos tenemos de lado y lado, ¿cierto? También se presenta allí cargas laborales en el hogar y que no permite, pues esto, cuando hay carga laboral, no permite entonces prestar atención al hogar. Entonces también esto se presenta allí, hermanos. Falta de respeto e intolerancia. Hermanos, hay un irrespeto dentro de la familia, la cosa más bárbara. Hay un irrespeto entre esposo y esposa, la cosa más bárbara, hermanos. Se hablan palabras que no es necesario echarle el madrazo a la esposa o al esposo para lastimarlo. No, hermanos, no es necesario eso. Nosotros como cristianos, como creyentes, supuestamente no decimos malas palabras. No echamos el madrazo supuestamente, pero hermanos, estamos lastimando al otro con la manera de decirles las cosas. Hermanos, esto nos está acabando. Esto está acabando la comunión familiar. Esto está dividiendo la familia, hermanos. Y usted puede pensar, pero entre los cristianos sí se da eso. Usted puede pensar eso, pero entre los creyentes no debería haber eso. Hermanos, es donde más se está dando. El asunto es que es algo que se maneja muy discretamente. El asunto es que se maneja de manera muy cuidadosa. Entonces, por eso parece que eso no se diera. Pero hermanos, es donde más se está dando y donde más se está lastimando porque es algo que permanece en silencio. A menos que el esposo o la esposa pida consejería, hermanos, es muy difícil darse cuenta de eso. Uno de pronto puede ver en las miradas en la iglesia, el distanciamiento, que el uno se sienta en un lado y el otro se sienta en el otro. Entonces uno puede más o menos deducir que las cosas no están bien. Pero hermanos amados, esto nos está acabando a nivel familiar.
Hermanos, hay ausencia de comprensión. Hay ausencia de comprensión dentro del grupo familiar. De ponernos en los zapatos del otro. Que si el otro está pasando por un dolor X, cualquiera que sea, pues le está doliendo. Y no debemos nosotros, hermanos, tomar eso como que livianamente. No, le está doliendo. Punto. Tiene un dolor físico o tiene un dolor en el corazón, hermanos, porque hay palabras que lastiman, vengan de donde vengan. Hay palabras que lastiman cuando vienen del esposo a la esposa, pero cuando vienen de la esposa al esposo, lastiman. Hermanos, esto nos está acabando. Esto nos está destruyendo, hermanos. Y tenemos nosotros que prestarle atención a esto. Tenemos que prestarle atención a esto. Falta de compañerismo y complicidad. Falta de compañerismo y complicidad. Hermanos, quien creyera que aunque estemos dentro del hogar, dentro de la familia, aunque estemos juntos, no hay verdadero compañerismo porque cada uno está involucrado en sus propias cosas. Pues no hay compañerismo, no hay complicidad, hermanos. Complicidad en la risa, en el juego, complicidad en cualquier bobada que sea que digamos, ¿cierto? Pero que se presta para que nos riamos, ¿cierto? Hermanos, esto está atacándonos de una manera muy fuerte. Inadecuada administración del tiempo de calidad para dedicar al hogar. Inadecuada administración. Hermanos, no estamos sabiendo administrar el tiempo. Sí, es verdad, reconocemos que estamos muy ocupados, que definitivamente la agenda, el trabajo y muchas cosas por hacer seguramente nos roban todo el tiempo, nos jalonan todo el tiempo. Y seguramente, mis hermanos, no pensamos en que ciertamente como hogares necesitamos sacar tiempo y no cualquier tiempo. Hermanos, tiempo, pero no cualquier tiempo. Así sean, no, yo no sé, media hora, 20 minutos, una hora, pero hermanos, pongámosle calidad, démosle el toque de calidad a esa media hora o a esa hora, pero démoselo, mis hermanos. Esto nos está atacando. Otra vez, hermanos, vuelvan y miren esa foto. Vuelvan y miren esa foto. Es que esa foto, hermanos, recoge tantas cosas, recoge muchas cosas, muchos elementos. Hermanos, Satanás no quiere lo que ustedes están viendo en la foto. Miren ustedes allí hay compañerismo, allí hay complicidad, allí hay armonía, allí hay risa, allí hay, observen ustedes que no solamente están las niñas ahí, sino que están los jóvenes, los varones, está el preadolescente allí. Hermanos, allí hay una cantidad de cosas ricas que debe vivir la familia y Satanás no quiere eso. Satanás nos está atacando, hermanos, para que esto no se dé. Nosotros necesitamos identificarlo. Nosotros necesitamos identificar esto, mis hermanos. Mis hermanos, Satanás es muy sutil. Satanás es muy sutil. Hermanos, Satanás no se aparece con cachos y con cola y vestido de negro y todo feo. Hermanos, no. Satanás no se presenta así. Y allí hay un engaño muy fuerte que usted y yo como padres, como esposos, como esposas, como hijos, debemos aprender a identificar. Hermanos, la sutileza de Satanás. Todos sabemos la historia allá en Génesis capítulo 3. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol que está en el huerto. Vamos a ir mirando la sutileza de Satanás. No me voy a adentrar mucho en detalles porque yo quiero es que revisemos la forma como Satanás opera. ¿Quién está operando detrás del ataque a la familia y cómo opera? Ese es mi objetivo hoy. En 8 días en la voluntad del Señor,
veremos la segunda parte de esta conferencia, que será cómo defendernos del ataque de Satanás. Entonces, hoy estamos mirando cómo opera, quién opera y cómo opera. Observen entonces, pues, allí en aquella cita, la sutileza de Satanás. Y la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ciertamente no morirán. Versículo 4. No morirán. Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Número 1. Número 2. No morirán. Lo que pasa es que ese Dios es un aguafiestas que no quiere que ustedes sean felices. Pero ustedes no van a morir. Pues Dios sabe que el día que de él, del árbol, comáis, serán abiertas vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Hermanos, noten esa última frase. Serán como Dios. ¿Se dan cuenta la sutileza, hermanos? ¿Se dan cuenta la forma como Satanás se acerca? ¿Cómo Satanás nos envuelve? Hermanos, ningún árbol del huerto, el Señor no había dicho eso. No morirán, el Señor había dicho, morirán, cierto. Y seréis como Dios. Hermanos, la familia está siendo atacada de diferentes maneras, desde distintos ángulos. Desde distintos ángulos. Hermanos, nos dice la palabra del Señor y me gusta la manera como lo comenta en el versículo 6, como lo comenta la Nueva Traducción Viviente. Lo plantea de esta manera. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Hermanos, me gusta la forma como la Nueva Traducción Viviente lo plantea en el sentido de que dice, la mujer quedó convencida, porque ese era el ataque. En eso consistía precisamente, convencer a la mujer de que Dios realmente los estaba engañando, que Dios es un aguafiestas que no quiere la felicidad de nosotros. Y dice, la mujer finalmente quedó convencida. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Noten aquí, hermanos, varios aspectos que ya lo hemos visto, pero que es necesario que los volvamos a mirar para que nos quede claridad de lo que Satanás hace, del desastre que Satanás hace. La serpiente me engañó y yo comí. Versículo 13. Pero también observen al hombre. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Se están dando cuenta de lo que está sucediendo ahí? La serpiente me engañó, la mujer que me diste, todo se está dando, pero no se está reconociendo la responsabilidad. Hermanos, se busca ante las distintas situaciones y problemáticas, se busca siempre un responsable, pero no se reconoce mi responsabilidad. Hermanos, ¿lo están viendo? ¿Lo están notando, hermanos? No se reconoce nuestra responsabilidad. Hermanos, es necesario que dentro del matrimonio reconozcamos que somos responsables de lo que no está funcionando bien. Hay veces, hermanos, le echamos toda el agua sucia al otro. Queremos que el otro o la otra asuma toda el agua sucia de lo que no está funcionando bien. Hermanos amados, esto nos está matando. Esto nos está acabando. Porque eso es lo que precisamente Satanás quiere, que no reconozcamos nuestra responsabilidad en la diferencia, en el conflicto, hermanos.
El conflicto es normal que venga. Lo que no es normal que venga es la forma de solucionar el conflicto. El conflicto siempre va a venir porque somos distintos, somos diferentes, tenemos enfoques de la vida diferentes. Puede ser que yo vea que esto es rojo y usted diga que esto es amarillo. Mamá, gracias. Que esto es amarillo, ¿cierto? Pero nos vamos a agarrar por eso. Nos vamos a agarrar por eso, hermanos. Es necesario reconocer que tenemos responsabilidad en el conflicto, en la diferencia. Hermanos, si hay algo que hiere más o que genera más destrucción a nivel de la relación familiar o de matrimonio, es pretender que el culpable es el otro, siempre. Hermanos, eso daña de una manera que uno no se imagina. Eso, mis hermanos, Satanás lo ha logrado, lo logró en el principio y lo sigue logrando. Satanás lo sigue logrando. La mujer quedó convencida, comió del árbol que el Señor había dicho que no lo hicieran. El esposo que estaba con ella también comió. Ella dice, la serpiente me engañó. El hombre dice, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. ¿Se dan cuenta que Adán le echa la culpa a Dios? Hermanos, Adán es tan osado que le echa la culpa a Dios mismo. No, la mujer que tú me diste. Implícitamente lo que el hombre está diciendo es, si yo hubiera seguido solo, no hubiera pasado. Pero como me la diste a ella, ahí ves Dios las consecuencias. Hermanos, ¿se dan cuenta de eso? Y eso sigue pasando, mis hermanos. Eso sigue sucediendo hoy. Hermanos, la iglesia no se ha dado cuenta que Satanás nos odia. El diablo nos odia y quiere hacer todo lo que pueda hacer para derribarnos. Hermanos, necesitamos reconocer la realidad de la existencia de un enemigo para que podamos nosotros pararnos y hacerle frente. Si nosotros no reconocemos la existencia de este enemigo y de cómo opera, vamos a ser personas vulnerables en todo momento. Vulnerables en todo momento. Hermanos, ¿recuerdan la conversación que el Señor tuvo con Satanás? Y en esa conversación que está ya en Job capítulo 1, en esa conversación se presentan varios elementos. Varios elementos se presentan en esa conversación que nos muestran claramente cómo Satanás odia a los santos. El Señor le había dicho a Adán, le había dicho a Job, ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿No lo has visto? Entonces Satanás le replicó, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Es decir, Satanás le está diciendo al Señor, pues claro, Él es así contigo porque no es gratuito. Hermanos, ojo con la ironía de Satanás. Él te honra, pero te honra porque no es gratuito. Él no lo hace sin recibir nada a cambio. Pero extiende tu mano, quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Así lo dice la Biblia comentada
Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Te maldecirá en tu propia cara. Hermanos, ¿se dan cuenta de este planteamiento? Es un planteamiento terrible. Es una tesis de Satanás terrible. Terrible. Porque lo que está diciendo es sencillamente, el hombre camina contigo por interés. El hombre camina contigo por interés. Hermanos, ¿no se les parece eso a algo hoy? ¿No se les parece eso a la herejía de la doctrina de la prosperidad? Venga aquí, camine con nosotros y la prosperidad no se hará esperar. Satanás se lo plantea a Job, al Señor allí. Quítale lo que tiene y te vas. Te das cuenta del corazón que tiene este Job. En la conversación, Satanás hace un planteamiento que a mí me ha hecho pensar, porque en el planteamiento, Satanás le dice al Señor, ¿no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Hermanos, miren lo que Satanás está haciendo. Y esto nos muestra aquí una realidad para los santos. Satanás no puede atacar a los santos sin autorización de Dios. Él no puede atacarte ni atacarme sin la autorización de Dios. Porque aquí lo que él está diciendo es, en pocas palabras, hay un muro de protección. Lo tienes rodeado. Y yo no he podido entrar ahí. Yo no he podido llegarle. Porque lo tienes protegido. Quítale la protección y te vas a dar cuenta. Hermanos, el creyente tiene con él al Espíritu Santo. Por lo tanto, Satanás no puede invadirlo, no puede atacarlo de una manera directa. Pero también es verdad, y por lo que vemos aquí en el texto, que el Señor puede permitir la prueba. El Señor puede permitir la prueba. Mi pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros cuando el Señor permita la prueba? ¿En qué condiciones estaba Job con relación al Señor, en su comunión con el Señor, cuando el Señor permitió la prueba? Así que, hermanos, nosotros no podemos ignorar esto. El Señor le dice a Satanás, me referí nuevamente a la nueva traducción viviente, el Señor le dice a Satanás, muy bien, puedes probarlo, haz lo que quieras con todo lo que posees, pero no le hagas ningún daño físico. Y dice que entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Hermanos, Satanás salió de la presencia del Señor a hacer una fiesta. Con Job. Él sale de allá con la puerta abierta para acabar a Job con respecto a todas sus posesiones. El Señor le coloca un límite. No lo toques a él. Hermanos, esto es terrible, ¿no es cierto? Esto le causa a mí, esto me hace bajar por todo el cuerpo como un corrientazo. Porque, hermanos, Satanás sale con la libertad de coger a Job y hacer una fiesta. Y ustedes saben la fiesta que hizo. Hermanos, pretendo con esta conferencia que veamos a la luz de la Escritura que Satanás es una realidad y que Satanás nos odia. ¿Y de qué forma? Nos odia. Que el Señor en su soberanía puede permitir que Satanás nos zarandee.
¿Se acuerdan lo que le dijo a Pedro? Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces, hermanos, a Satanás no le faltan ganas de atacarnos. Si no lo hace de una manera contundente y directa, es porque está limitado, es porque Dios no se lo permite. Pero si el Señor se lo permite, y si se lo permitió con Job, ¿quiénes somos tú y yo para pensar de que no seremos zarandeados en algún momento? Hermanos, necesitamos tener esto claro. Satanás pues sale, mis hermanos, después de este planteamiento, de esa conversación, para Satanás, Job honraba a Dios por interés, le plantea al Señor que le quite todo lo que tiene, ¿cierto? Satanás reconoce que Dios tenía protegido a Job. El Señor le dice, bien, puedes probarlo. Pero hermanos amados, el ataque más violento contra Job fue este. Hermanos, no fue que le quitara las posesiones, que le colocara esa llaga que ustedes saben que le colocó una enfermedad que lo cubría todo el cuerpo. Hermanos, el ataque más violento de Satanás a Job fue este. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice, la versión inglesa dice, renuncia, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Esto lo vemos allá en Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Hermanos amados, este fue el ataque más violento. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué fue el ataque más violento? Hermanos, fue el ataque más violento, a mi manera de ver, no por lo que ella le dijo, sino por quien lo decía, por quien lo decía. ¿Quién se lo estaba diciendo? Su esposa. Su esposa. Hermanos amados, no hay nada que atraviese más el corazón de un miembro de la familia, llámese hijo, llámese esposo, llámese esposa. No hay nada que hiera más profundamente como que las palabras vengan de un miembro de la familia. ¿Saben por qué es tan doloroso, hermanos? Porque uno lo espera de una persona que no es creyente, de un inconverso, de una persona que no es un familiar, una persona externa. Pues uno sabe que todo pues lo puede esperar de afuera, pero es algo que tú no lo esperas de un miembro de tu familia. Tú no lo esperas de un hijo. Tú no lo esperas de un esposo. Tú no lo esperas de una esposa. Y hermanos, es lo que más causa dolor. Es lo que más genera una especie de rencor que dura muchas veces meses, años. Dura mucho tiempo muchas veces, hermanos. Por ser la persona de donde vino el ataque. Por esto, mis hermanos, lo que esta mujer le dice a Job, todavía sigues intentando ser íntegro con Dios, a pesar de cómo, mira cómo te tiene. Todavía sigues intentando es que tener una buena, de ser íntegro con Dios. Maldícelo, renuncia a él y muérete.
Es decir, si renuncias a él, él te va a matar de una vez. ¿Acaso no es mejor que te mate que no que te tenga en estas condiciones? Es mejor que renuncies a él para que te mate de una vez, si es que te va a matar. Qué tremendo esto. La palabra maldecir, hermanos, allí es invocar daño o mal divino sobre alguien o algo. Entonces, lo que ella está haciendo es, si tú renuncias a él, si tú lo maldices a él, con seguridad, él te va a matar de una vez. Era costumbre, hermanos, entre los paganos, cuando quedaban desilusionados de las peticiones que acompañaban a sus ofrendas o a sus dioses, reprocharlos y maldecirlos. Era una costumbre pagana. Entonces, lo que está haciendo la esposa de Job aquí es aplicando esa costumbre pagana. ¿Cierto? Hermanos amados, por eso Satanás sabe que si utiliza a los miembros de la familia para generar todo este tipo de ataque, él lo va a lograr, porque él ya lo logró una vez. Él lo logró en el Edén, hermanos, y él lo sabe. Él no lo ha olvidado. Él sabe que esa estrategia le dio resultado allá, por lo tanto lo va a seguir usando. Hermanos, y él utilizará todos los medios posibles para dividirnos como familia. Usted y yo, hermanos, debemos reconocer esto. Tenemos un enemigo que no es pequeño. No es pequeño, hermanos. Entonces, ¿cómo fue que Job pudo resistir esto? ¿Cuál era la condición de Job con Dios? ¿Cómo era la relación de Job con Dios para poder él mantenerse parado frente a este ataque? Amados hermanos, vean esto. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, es decir, íntegro, recto, hombre derecho, temeroso. ¿De quién? De Dios, o sea, reverente y apartado del mal. Se notan la vida, se dan cuenta de la vida de Job. Se dan cuenta que era un hombre íntegro. No podemos decir nosotros, pero es que ese Job, porque eso fue lo que pretendían decir de sus amigos. Los tres amigos cuando lo visitaron. ¿Quién sabe tú qué estás haciendo? Estás pecando debajo de cuerda y esas son las consecuencias. Hermanos, no. Este primer versículo derriba la tesis de los tres amigos, de que él estaba pecando por debajo de cuerda y que esas eran las consecuencias. No, el versículo 1 nos muestra quién era Job. Entonces, vemos a un hombre intachable, vemos a un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Es más, hermanos, observen lo que Job hacía en el versículo 5. Resulta que los hijos hacían fiestas continuamente. Él era un hombre muy rico y sus hijos y sus hijas hacían fiestas continuamente, hacían banquetes. Y mire lo que hacía Job. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscar a los hijos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque miren lo que Job pensaba. Ese Job lo vamos a conocer en el cielo. Miren lo que él pensaba. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y así hacía Job siempre. Es decir, este era el estilo de vida de Job. Él se preocupaba por los banquetes y las fiestas, no porque hicieran los banquetes y las fiestas, porque hermanos, no es malo hacer fiestas, no. Es porque Job pensaba, quizás en medio de la fiesta mis hijos hayan maldecido a Dios o hayan pecado contra Dios. Entonces lo que Job hacía era que en su tiempo, en su momento, entonces él
los santificaba y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Ofrecía holocaustos, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento y que mostraba a quién, que mostraba en el tiempo a quién, a Cristo nuestro Señor. Los holocaustos, los sacrificios en el Antiguo Testamento eran un tipo del sacrificio de Cristo. Entonces, Job lo que hacía era que, según su tiempo, según su momento, y pensando tal vez no en Cristo de manera directa, pero sí llevando a cabo lo que Dios había establecido para el Antiguo Testamento, él lo hacía. ¿Con qué fin? Con el fin de que quizás sus hijos hubieran pecado. Entonces, hermanos, lo que yo les quiero mostrar aquí es que si Job, siendo un hombre íntegro delante de Dios, fue atacado de esta manera, y el Señor permitió que Job fuera atacado de esta forma, mis amados hermanos, ¿qué tal nosotros si no tenemos una buena relación con el Señor? ¿Qué tal, hermanos, si usted y yo no tenemos el altar familiar en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos? ¿Qué tal si nosotros no tenemos nuestro devocional personal diariamente? Hermanos amados, cuando Satanás nos ataque, nos va a acabar. Hermanos, si Job era de esta manera íntegro y fue atacado de esta manera, miren ustedes la respuesta que Job le da a su esposa. Recibiremos de Dios el bien y el mal no. Hermanos, Job estaba tan fortalecido en el Señor que Job reconoce que no era Satanás quien lo estaba atacando. Job reconoce que fue Dios quien le estaba probando, porque él dice, recibiremos de Dios el bien y no el mal. ¿Se dan cuenta que Satanás es apenas el agente de Dios? Ahí Dios lo utiliza. Dios lo utiliza. Ahora, hermanos amados, yo sé que todo esto tal vez lo recibamos como algo como nuevo, porque pero es que esto lo hemos visto de pronto de distintas formas, pero esto es tan claro, esto es tan real, intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Así lo hacía Job siempre. Hermanos, Job era un hombre íntegro. ¿Dónde estaba la fortaleza de Job? Aquí les doy una pista para lo que veremos después de cómo combatir, de cómo pararnos frente a Satanás, cómo hacerle frente al ataque de Satanás. Observen ustedes, hermanos, dónde se encontraba la fortaleza de Job. Ya vimos entonces que era un hombre íntegro, que era un hombre recto, era un hombre intachable, era un hombre que tenía una relación maravillosa con Dios. Pero observe lo que nos dice Santiago, capítulo 4, versículos 7 al 8. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Nos lo dice, o la forma como nos lo dice la Nueva Traducción Viviente. Hermanos, veamos varios elementos importantes aquí. La recomendación de Santiago es humíllense, póstrense. Hermanos, lo que nos cuesta a nosotros reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocer nuestra gran necesidad de Dios. Humíllense delante de Dios.
Humíllense delante de Dios. ¿No lo hacía Job? Vimos que sí. Vimos cómo era la relación de él, incluso cómo se comportaba él cuando sus hijos terminaban una fiesta. Humíllense delante de Dios. Hermanos, al humillarnos delante de Dios es la más grande resistencia al diablo. Cuando usted y yo nos acercamos, nos sometemos a Dios, y aquí hay una pista grandísima, mis queridos hermanos, para combatir contra los ataques del diablo en nuestra familia. Familia, necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver a la palabra de Dios, porque esta es la manera de resistir al diablo, hermanos. Dice, resistan, humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esto es maravilloso, mis hermanos. Él huirá de ustedes, y Santiago sigue reforzando la conducta que debemos tener nosotros. Acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Y Dios se acercará a ustedes. Hermanos, ustedes están viendo aquí algo, que cuando yo me alejo de Dios, ¿quién está también lejos de mí? ¿Quién está distante también? Dios está distante de mí. Cuando yo no me someto a Él, porque estoy distante, porque quiero hacer la mía, porque quiero hacer lo que yo creo que es la mejor, entonces yo me alejo de Dios. Entonces, en últimas, Dios está quedando alejado de mí. Él sí, Él es omnipresente. Pero si yo me alejo de Dios, ¿quién está colocando la distancia? Yo la estoy colocando. Yo estoy dejando al Señor. Y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón. Porque su lealtad, le está diciendo Santiago a la iglesia, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Hermanos, nuestra lealtad como iglesia está dividida. Hermanos, en la iglesia están sucediendo cosas en la familia. Sí, hermanos, están sucediendo cosas en la familia. No podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Por qué está pasando? Porque nuestra lealtad está dividida. Debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra integridad. Pero, hermanos amados, no podemos estar divididos entre querer buscar las cosas de este mundo, entre querer agradar, hermanos, a este mundo y querer agradar a Dios. Dios no se agrada de eso. Dios nos anhela celosamente, hermanos. Dios no quiere compartirnos con nada ni con nadie. Él quiere que le seamos leales solamente a Él. Hermanos, el tiempo se nos va acabando con esta conferencia. Pero yo deseo, mis hermanos, que no nos vamos sin considerar este texto de Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 12. Recuerden que el objetivo de la conferencia es saber quién está operando y cómo está operando. Si nosotros lo reconocemos, entonces estaremos listos para recibir lo que el Señor nos ha dejado, mis hermanos, lo que el Señor nos ha dejado para combatir. El Espíritu Santo nos dice por medio del apóstol Pablo lo siguiente: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes, es decir, soportar con valentía contra todas las estrategias del diablo. Hermanos, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Otra vez, es la Nueva Traducción Viviente la que nos lo coloca así. Hermanos, noten aquí algo importante. Cuando Pablo dice, colóquense toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes, lo que él está diciendo es para que podamos soportar con valentía. Para que podamos soportar con valentía contra todas las estrategias. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando aquí habla de estrategia, me pareció muy interesante investigar la estrategia. Y la estrategia es el método sistemático y ordenado. Una forma de atacar ordenada y lógica. Es decir, hermanos, Satanás planea cómo atacarnos como familia. Él planea y acude a los métodos que le dan resultado. A él le dio resultado en el Edén, le dio resultado cuestionar la palabra de Dios. A él le dio resultado poner en entredicho la palabra de Dios. A él le dio resultado camuflarle la mentira en medio de la verdad a Eva. A él le dio resultado eso. Hermanos, a él le sigue dando resultado esa estrategia. A él le sigue dando resultado el método, mis hermanos. Pablo lo que está diciendo aquí es que es real que tenemos un combate, tenemos una lucha, un combate cuerpo a cuerpo. Es decir, hermanos, esto es real. Esto es real y tal vez no le prestamos atención porque no vemos que sea de carne y hueso, porque no vemos que sea un negro, de color negro, con cachos y con cola y con un tenedor. Pablo está diciendo, es que no es contra carne y hueso, no es contra eso, no es contra la esposa, no es contra el esposo, no es contra los hijos, que pudiéramos pensar que es contra ellos. ¿Quién está detrás de ellos? Es con quien está detrás de ellos, que les manipula y que tiene la capacidad de manipular. Es contra gobernadores malignos, es contra autoridades del mundo invisible, es contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, es contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Queridos hermanos, si en la familia no reina la palabra de Dios, si la palabra de Dios no está en nuestros corazones continuamente, día tras día, en la mañana o en la tarde, pero día tras día, si la palabra de Dios no es consultada, estaremos en bandeja de plata para Satanás. Estaremos en bandeja de plata para Satanás y no lo vamos a pensar dos veces para soltar una frase hiriente a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. No lo vamos a pensar dos veces para tener una actitud arrogante, orgullosa. No lo vamos a pensar. Hermanos, ¿por qué no lo vamos a pensar? Porque desde luego Satanás tiene el camino despejado. Satanás tiene el camino abierto. Hermanos, Santiago nos dijo, humíllense delante de Dios, acérquense a Dios, sométanse a Dios. Esta es la manera como Satanás huirá de ustedes. Hermanos, vuelvan a mirar otra vez esa foto. Satanás no quiere que dentro de la familia sucede lo que vemos en la foto. Satanás no quiere eso, hermanos. No quiere eso. Esa armonía, esa relación de padres e hijos. Esa relación entre nosotros como miembros de la iglesia. Satanás no quiere eso.
Satanás quiere dividir eso. Hermanos, ¿se lo vamos a dejar a Satanás? ¿Se lo vamos a dejar así? No vamos a hacer nada, hermanos. Nos vamos a quedar quietos. Ya para terminar, mis hermanos, no es accidental que toda la historia de la redención se exprese en términos de la familia. La Biblia comienza con el matrimonio de Adán y Eva y termina con la cena de las bodas del Cordero, donde la esposa se casa con su esposo. La historia de amor de Cristo por la iglesia se ilustra con la figura de un esposo salvando a su esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola, glorificándola. Cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo, a menudo lo hace usando la familia. Hermanos, cuando han habido acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad, Dios ha utilizado la familia. ¿Se dan cuenta por qué Satanás nos odia como familia? ¿Por qué Satanás odia a la familia cristiana? Porque Satanás sabe que a partir de la familia, Dios hace su preciosa voluntad. ¿Acaso no es un requisito gobernar bien su casa para los aspirantes ancianos de la iglesia? Recuerdan que Primera Timoteo lo dice muy claramente, que gobierne bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, es que los líderes de la familia, perdón, de la iglesia, los pastores de la iglesia salen o vienen de la familia. Entonces Satanás nos va a atacar con toda. ¿Por qué? Porque él no quiere que se sigan levantando líderes. Él no quiere que se sigan levantando líderes en la familia. Hermanos, el primer campo de liderazgo de los ancianos es su familia. La familia es un aspecto central del propósito de Dios en la historia de la redención. La iglesia es más saludable cuando prospera la vida familiar bíblica. Es que, hermanos, si la familia está fortalecida, pues vamos a tener una iglesia fortalecida. Hermanos, aquí hay mucho en juego. Aquí hay demasiado en juego. Hermanos, si nosotros no hacemos algo por la familia ahora, si nosotros no volvemos otra vez a las escrituras con respecto a la familia, hermanos, la iglesia está en juego. La iglesia está en juego. Este texto de Josué con el pueblo, cuando ya habían pasado el Jordán, ya habían atravesado el Jordán, Josué ve que el pueblo está dividido, a pesar de haber visto las maravillas de Dios a lo largo de todo el camino. Josué ve que el pueblo tiene su corazón dividido y toma esta decisión y se los plantea a ellos. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué palabras, no es cierto? Hagan lo que quieran, les está diciendo Josué. Lo que ustedes quieran hacer, háganlo. Si ustedes no quieren servir a Dios, pues no lo hagan. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Hermanos, yo les invito para que como familia tomemos una determinación hoy. Sirvamos al Señor. Volvamos a las escrituras, hermanos. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos al altar familiar.
Volvamos a la oración en la mañana o en la tarde. Pero hermanos, que no se pase un día sin orar juntos como familia. Usted ya mirará cómo, en qué momento lo establece. Usted mirará cómo, pero hermano, hermana, tome las armas en la mañana, porque le espera un día difícil, le espera un día muy, muy, muy tremendo. Tome las armas en la mañana. Oremos. Padre y Dios eterno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has dejado en las Escrituras. Señor, nos conmueve mucho, Señor, lo que hemos visto realmente. Nos conmueve notablemente, Señor, que esto sea una realidad que está pasando, porque no es algo del pasado exclusivamente. Es algo, Señor, del presente. Oh, Señor,